Queridos papás, la modernidad nos ha alcanzado y nos ha rebasado. La forma en cómo a nosotros nos criaron y lo que nos enseñaron ya no está aplicando y ya no es suficiente para este contexto en lo que los hijos y los adolescentes están creciendo. Sexo, género y orientación sexual, todos estos son conceptos que la verdad no siempre entendemos o tenemos claro porque no hemos necesitado tenerlos claros. Así que si me permites, voy a empezar por los primeros dos. El sexo se refiere a ese aspecto muy esencial de la biología. Es el sistema reproductor masculino y femenino y todos los caracteres secundarios que aparecen en la pubertad. El aparato reproductor que permite no más ni menos que el pequeño milagro de combinar información genética de dos seres humanos y hacer un bebé. Eso es el sexo y forma una pieza de nuestra identidad que podemos llamar la pieza de la identidad sexual. El género, por el contrario, es algo que se construye socialmente y culturalmente. En muchos sentidos, el género es la respuesta a la pregunta que un grupo de humanos en un lugar y en un momento histórico específico se hacen sobre cuál es el rol de un hombre y una mujer en esa sociedad. Piensa que ese grupo crea dos listas, ¿sale? Y se les va a conocer como la lista del género masculino y la lista del género femenino. Y dependiendo de ese contexto histórico y cultural, vas a ver que los roles en esas actividades cambian. Entonces, el género es un concepto creado arbitrariamente por la cultura. El sexo no. Los hombres y las mujeres siempre van a tener todos estos caracteres primarios y secundarios que te mencioné sin importar el tiempo. Entre más tú y yo nos podemos ir atrás en la historia humana, más podemos ver que los roles de género están sumamente vinculados al sexo. En tiempos prehistóricos, las tribus de cazadores-recolectores construyeron los roles de género a partir de las principales funciones, características y competencias que su biología les daba. Así que la fisionomía de un hombre y la mujer jugaba un papel muy importante en la creación de estas listas, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Ir a cazar era un rol asignado a la lista del hombre por su mayor fuerza, velocidad y masa, mientras que la de crianza de un niño estaba en la lista del género femenino por su capacidad, ponle tú, de amamantar. Así que el sexo y el género, en aquellos tiempos, estaban casi fusionados y eran casi indistinguibles. Obviamente, en una vida mucho más simple, pues va a permitir roles mucho más simples. El problema es cuando no logramos hacer esa separación entre sexo y género, y entonces suceden cosas como las que están pasando hoy en día en los deportes. Échale un vistazo a este video. Somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes. En lo que aquí nos interesa, los hombres tienen entre un 20 y un 40% más de masa total, entre un 30 y un 40% más de masa muscular, un 30% menos de masa grasa, entre un 25 y un 50% más de capacidad cardiorrespiratoria, mayores pulmones y corazón, una estructura ósea diferente. Podría seguir con la lista de diferencias, son muchas, no es mi intención aburrirles, pero que a lo que nos interesa determinan que los hombres tienen entre un 10 y un 15% más de velocidad, entre un 50 y un 100% más de fuerza, según si hablamos de tren superior o tren inferior, y hasta una capacidad entre un 30 y un 40% mayor de producir fuerza-potencia, incluso a igual tamaño. Y esto se traduce en una ventaja deportiva, porque el deporte se nutre de esas habilidades. Y se ha estimado, se ha calculado que oscila entre un 10-13% que va en deportes como natación, correr o remo, hasta más de un 160% en puñetazos. A veces la gente que no vive el deporte no se lo cree, pero esto se puede ver muy fácilmente a través de las marcas deportivas. Vayan ustedes, si quieren, yo les invito, si ven las marcas deportivas en los Juegos Olímpicos, los pasados, de Tokio, si hubieran sido mixtos, la oro femenino en maratón hubiera quedado 71ª. En aguas abiertas, natación, hubiera quedado 23ª de 26 participantes, así que como mucho hubieran participado 3 mujeres. Pero es que en atletismo, 100 metros, 400 metros, 800 metros, no se hubiera clasificado ni una mujer, ni siquiera semifinales, no hubiera habido mujeres. Y lo que sucede es que los sentimientos, la autopercepción o la identidad de género, que siempre se debe respetar, no alteran esa realidad biológica, que permanece.
Y está demostrado que ningún tratamiento de supresión de testosterona es capaz de eliminar esta ventaja. Señorías, las mujeres tienen derecho a una competición justa, igual que los hombres, ni más ni menos. Y tienen derecho a acceder y participar en la actividad deportiva en condiciones de igualdad. No asegurarlo es discriminación por razón de sexo. El deporte femenino hay que protegerlo e incentivarlo. Y para ello la ley del deporte debería abordar esta cuestión. Como ves, la competencia se vuelve completamente injusta e irrelevante cuando no podemos hacer como sociedad esa distinción. Los hombres y las mujeres, fisiológicamente hablando, son distintos. El género no. El género es construido y se va modificando con los años. Hoy en día, un hombre puede hacer cosas que antes, por roles de género, no se podían hacer. Por ejemplo, un hombre se puede quedar en casa al cuidado de los hijos y una mujer se va a trabajar. Esos roles de género han sido cuestionados y han sido modificados. Así que el género se está construyendo y el sexo no. El problema nace cuando no se logra hacer esta separación. Imagínate un niño que no cumple con una lista de género masculina. O sea que de alguna manera le hacen sentir que no tiene las características físicas de un hombre. Vamos a decir que ese niño es muy delgado, es muy fino en sus facciones. 2, su temperamento no es masculino porque tiene estos rasgos de ser un niño temeroso, un niño ansioso, un niño sensible. Es más introvertidón, entonces es reservado, prefiere seguir que liderar. Y es muy amable, es muy empático y es muy suave en su carácter. Y por último, sus intereses no son precisamente masculinos. No tiene lo que de alguna manera esta lista dice que debería de tener. No le agradan los deportes, sino que por el contrario le agrada la danza o cocinar. Estas 3 esferas de su personalidad no son elegidas, sino que nace con ellas y si él siente que no encaja, ahí se comienza a sembrar la semilla de una posterior crisis de identidad. Esta crisis puede manifestarse de muchas maneras distintas, no solamente con un conflicto en su identidad de género, pero sí lo puede llevar a que, por ejemplo, este niño comience a pensar y a decir cosas como: no tengo un cuerpo masculino, mi forma de ser tampoco lo es, mis intereses y gustos tampoco lo son. Entonces, si no soy masculino, entonces puede ser que soy femenino. Toda esta confusión empieza a surgir a partir de que no hay esa distinción y se impone sobre él una serie de roles muy limitados y muy restringidos. Pero ¿qué hubiera pasado si ese niño hubiese crecido en un ambiente donde ser hombre o ser mujer no está fusionado con una construcción de género que le hace sentirse rechazado, aislado, raro o que no encaja? Recently, I was driving my daughter to school. She said, "I'm the ugliest girl I know. Yeah, I look like a boy with long hair." And my brain went to, "Oh my God, you're 6. Why? Where is this coming from? Who said this? Can I kick a 6-year-old's ass? Like, what?" But I didn't say anything, and instead I went home and I made a PowerPoint presentation for her. And in that presentation were androgynous rock stars and artists that live their truth, are probably made fun of every day of their life, and carry on and wave their flag and inspire the rest of us. And these are artists like Michael Jackson and David Bowie and Freddie Mercury and Annie Lennox and Prince and Janis Joplin and George Michael, Elton John. But then I said, I really want to know why you feel this way about yourself. And she said, well, I look like a boy. And I said, well, what do you think I look like? And she said, well, you're beautiful. And I was like, well, thanks. But I said, when people make fun of me, that's what they use. They say that I look like a boy or I'm too masculine. I have too many opinions. My body is too strong. And I said to her, I said, do you see me growing my hair? She said, no, Mama. I said, do you see me changing my body? No, Mama. Do you see me changing the way I present myself to the world? No, Mama. Do you see me selling out arenas all over the world? Yes, Mama. Okay. So, baby girl, we don't change. And we help other people to change so that they can see more kinds of beauty. And to all the artists here, I'm so inspired by all of you. Thank you for being your true selves.
and for lighting the way for us. Keep doing it. Keep shining for the rest of us to see. And you, my darling girl, are beautiful. And I love you. Pink le está diciendo a su hija que somos individuos distintos y que en lugar de compararse con los otros, trates de abrazar quién eres. Te quiero mostrar un libro que a mí me encanta. Este libro se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, por Elena Faville y Francesca Cavallo. Déjame leerte nada más la primera página, ¿vale? Ada Lovelace, matemática. Alec Weck, supermodelo. Alfonsina Estrada, ciclista. Bailarina, presidenta y científica. Aviadora, levantadora de pesas. Inventora, periodista, pintora. Campeona de motocross. Escritora, política, activista. Directora de cine. Escritoras, emperatriz, alpinistas. Partisana, sabrá Dios qué es eso. Faraona, diseñadora de monas. De modas, poetisa y repostera, alumna de primaria, activista y política. En este libro hay 200 mujeres. Y si tú y yo tuviéramos que crear una lista de género para incluir a todas estas 200 mujeres, tendríamos una lista tan grande que incluiría a todo el mundo, no solamente a mujeres. Entonces, el problema está cuando un niño le hacen sentir que por su sexo está restringido, encapsulado e imposibilitado en la expresión de su personalidad, incluyendo dentro de esto su orientación sexual. Lo cual nos lleva al tercer concepto. ¿Qué es la orientación sexual? ¿Cómo se relaciona con el sexo y cómo se relaciona con el género? La orientación sexual se refiere a qué tipo de personas tú te sientes atraído. No es algo que decides, sino es algo que te acontece y tú simplemente te das cuenta de que te pasa. Evidentemente, el tipo de atracción más común en los seres humanos y animales es el de sentirnos atraídos por el sexo opuesto. A los hombres les traen las mujeres y a las mujeres les traen los hombres, ¿vale? Tenemos alrededor de un 70 a 90% de la población mundial que tiene una orientación sexual heterosexual. Pero la homosexualidad o bisexualidad también forma parte natural. Hay alrededor de 1500 especies animales que muestran comportamientos sexuales con su mismo sexo, ¿no? Machos con machos, hembras con hembras, o ambos, ¿no? El mensaje de fondo aquí es que la orientación sexual tiene una variabilidad, juega dentro de un continuo, tanto en humanos como animales, y al igual que el sexo, es otra pieza de tu identidad como persona. Así que bueno, ya viste sexo, género y orientación sexual. Dicho todo esto, ahora imagínate un adolescente o puberto que ya traen esta trama, todo este drama por la propia etapa de desarrollo y le metes todo esto que te acabo de decir, pero lo revuelves, ¿sabes? Sin darle sentido, ¿ok? Ese es el adolescente, el que llega a ti todo confundido, angustiado, preocupado, llorando, ansioso, enojado, pidiéndote a esa manera, a su manera arcaica y extraña, que le ayudes, que le des guía y que le des dirección. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que tal vez toda esta información que te estoy dando sugiere que hagas con tu hijo? Vale, aquí va. Si tu hijo está en primaria, promueve la expresión de su personalidad. Si te es difícil distinguir qué puede ser normal de qué no, ve con un psicólogo del desarrollo. Ellos te pueden dar muchísima ayuda. Pero si tienes una niña como esta, permite que ella se desarrolle alrededor de sus intereses, alrededor de sus talentos. Si tu hijo es adolescente y te dice, es que no me identifico con un género, bueno, una buena traducción de eso sería, no me identifico con lo que me han dicho o impuesto que significa ser hombre o que significa ser mujer. Porque para no identificarte con algo, tienes que forzosamente definirlo en un inicio. Y regresando al libro, una buena pregunta para tu hijo sería, ok, pero ¿con cuál de esas 200 mujeres no te identificas? ¿Con la enfermera, con la pirata, con
la navegante, astrónomo, chef, ¿con cuál? Obviamente esto también aplica para los hombres. Si tu hijo te dice, no, no me identifico con ser hombre, la pregunta sería, ok, pero ¿con cuál de todos? Si un niño de 4 años llega y te dice, papá, quiero ser una niña, lo que tú haces es preguntarle a ese niño, ¿y qué es ser una niña? Porque un niño de 4 años te va a expresar estos conceptos desde su limitado entendimiento. Es por eso que no solamente te pueden decir quiero ser una niña, también te pueden decir quiero ser un ladrón. ¿Qué significa ser un ladrón? ¿A qué se refiere el niño con ser un ladrón? ¿Por qué dice que quiere ser un ladrón? Y es altamente probable que en ambos casos lo que el hijo quiera decir es que quiere experimentar, hacer la actividad que esa categoría en específico se refiere, o él entiende que se refiere. Quiero ser niña porque quiero jugar con las muñecas, o quiero ser ladrón porque quiero que la policía me persiga y yo huya y me esconda. La traducción a todo eso es, quiero experimentar. Y la respuesta que tú le das a eso es, ve y hazlo, pero sigue siendo un niño. Si como padre promueves la expresión de la personalidad de tu hijo, su temperamento, sus intereses, su orientación sexual, él se va a dar cuenta que ser hombre o ser mujer no es una limitante. Ya, en conclusión, el concepto de género hoy, en esta modernidad, nos está estorbando más de lo que nos ayudó hace mucho tiempo. En su lugar, hablemos mejor de personalidad y de temperamento. La idea de que algo como el sexo biológico no existe, pensar que es algo construido, es una ideología que cada vez más estamos corroborando que no aplica. Ya lo estuvimos viendo en los deportes. Tu identidad no es tu sexo ni tu orientación sexual. Tu identidad es un conglomerado de muchos aspectos que te enriquecen como individuo. Es tu temperamento, es tus vivencias, es tus valores, es tus talentos, tus intereses, tus metas, tus sueños, tu cultura, tus creencias, incluyendo las religiosas. Es tu profesión, tu carrera, los grupos a los que perteneces, es tu orientación sexual, es tu sexo, es todo ello junto. Lo que sí te quiero decir a ti, adolescente, es que esta etapa, sí o sí, tú tienes que hacer la chamba de autoconocerte y definirte. Ser adolescente trae consigo el objetivo de la creación de una identidad. Crear una identidad es un proceso tan especial que existe toda esta etapa de vida para lograrlo. Amigo, esa chamba no te la quita nadie. No se va a solucionar con ninguna otra cosa que no sea un proceso muy personal. Y bueno, ya con esto voy a terminar el video, ¿sale? Creo que recorrí los temas que más me importaba compartir y espero tu retroalimentación. Mi nombre es Francisco Piedra, soy psicólogo especializado en adolescentes y nos vemos hasta el siguiente video.